Estamos contentos también de poder ser el instrumento que Dios ha de usar en esta mañana para hablarle al pueblo de Dios. Nos vamos a centrar un poco en esta mañana en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, de los versos 15 en lo adelante. Primera de Reyes 18, 15 en adelante. Vamos a estar aquí por un poquito de tiempo, no sin antes traer a la memoria un poquito de la historia por la cual Elías, según el versículo 20 del capítulo 18, dice que aconteció que Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Cuando usted lee esa declaración, usted dice que algo había provocado o ha provocado de que Elías o de que Acab convocara a todos los hijos de Israel a través de lo que ya le había pedido Elías. Si usted lee entonces el versículo 15 del capítulo 18 de Primera de Reyes, usted se va a dar cuenta allí que hay una declaración que dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dijo, y le dio el aviso a Acab, y vino a él a encontrarse con Elías. ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que había pasado por la cual Elías está convocando a Acab y Acab está convocando al pueblo a una reunión muy importante que se habría de dar en un lugar que también era importante, un lugar donde se habrían librado grandes batallas físicas y espirituales? Más las espirituales, era el lugar donde Dios muchas veces convocaba al pueblo también. Era donde se ofrecía muchas veces sacrificio también al Señor. El monte Carmelo. Allí fue convocado, pero ¿qué era lo que había pasado? Si usted lee el capítulo 17, en su inicio, el versículo 1, la palabra del Señor dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra de Jehová. El pueblo de Israel se había vuelto a los Baales, había dado la espalda al Señor. Se había olvidado de que el Dios de Israel, que Jehová de los ejércitos, era el Dios que lo había sacado con mano poderosa y brazos extendidos. Se había olvidado que Jehová de los ejércitos era el Dios verdadero, el cual merecía toda atención, toda adoración, toda entrega, todo servicio. Era el Dios que merecía que se le adorara porque era el Dios verdadero que había hecho grandes maravillas dentro del pueblo de Dios, especialmente Israel. Así que el pueblo de Israel o Israel se había ido tras la apostasía, se había ido tras la adoración de los Baales. Claro, hermano, que eso no fue dado así por simple o sencillas razones. Acab, quien era quien dirigía el pueblo, había estado dando el mal ejemplo dentro de Israel. Se había casado con Jezabel cuando Dios había dicho que no mezclaran las naciones, que no se fueran tras otras mujeres que no fueran las del pueblo de Israel. Sin embargo, Acab había escogido a Jezabel y Jezabel había tomado el control de no solamente de Acab, sino había tomado también el control del pueblo. Ya no era Acab el que gobernaba, ya no era Acab el que dirigía, ya no era Acab el que tomaba la batuta, sino era Jezabel quien controlaba. Era tanto así que, provocado por su misma esposa,
Acat había construido templo donde se adoraba abiertamente a los Baales, donde ya no eran los profetas, donde ya no eran lo del pueblo de Aarón quien dirigían el sacerdocio, sino que eran los propios profetas de Baales quienes estaban en la dirección del pueblo. Dios tuvo que, podríamos decir en un lenguaje, no sé si generalizado o dominicano, tuvo que alarle la soga a Acat y también al pueblo, porque no solamente era Acat, sino que el pueblo se había ido tras los Baales. Y quisiera hacer una paradita aquí para decirle, hermano, cuando usted sienta que los dirigentes del pueblo de Dios no estén haciendo lo correcto, eso no le da permiso ni autoridad para que usted se vaya también sobre las cosas incorrectas. Si en algún determinado momento su servidor como anciano de la iglesia toma malas decisiones, usted no tiene por qué tomar las malas decisiones. Individualmente todos debemos de ser dirigidos no por un dirigente, no por un gobierno, no por un rey, no por un príncipe. Todos debemos de ser dirigidos por los principios que Dios ha establecido dentro de su pueblo. Todos debemos ser dirigidos por lo que Dios ha dejado como medio de dirección, que es su palabra. La Santa Biblia debe ser nuestra guía. La Santa Biblia debe ser nuestro instrumento, nuestra brújula a seguir. Por lo tanto, si en algún determinado momento el pastor no está marchando bien, si en algún determinado momento el ancianato no está marchando bien, si en algún momento el director de obra misionera no está marchando bien, si en algún momento la directora de escuela sabática no está marchando correctamente, no hay motivo para la cual nosotros no vayamos tras los impulsos erróneos que puedan provocarnos nuestros dirigentes. Acá había provocado a que el pueblo se fuera tras los Baales, lo había incitado a que lo hicieran, pero no debió de hacerlo el pueblo de esa manera, porque aun cuando tengamos que pagar con nuestra vida, debemos de mantenernos siéndole fieles y leales a los principios de Jehová. Por eso Elías le dijo a Acat, buscando una manera de frenar la situación por la cual estaba trabajando, se estaba dirigiendo el pueblo, que no iba a haber lluvia por 3 años y medio. Eso traía un gran problema para la nación, porque cuando no hay lluvia, no hay siembra. Cuando no hay siembra, no hay frutos. Cuando no hay frutos, no hay alimentación. Así que era un desafío para acá, quien era quien gobernaba y quien era que dirigía el pueblo. Pero era un desafío para la nación también, porque el hecho de no haber lluvia, entonces eso iba a simbolizar que no iba a haber bendición dentro del pueblo de Dios y que iba a haber grande escasez. Por eso Jehová le dijo a Elías, vino palabra, versículo 8 del capítulo 17, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Luego, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que yo beba. Hermano, cuando hay escasez, cuando hay sequía, cuando la bendición de Dios no está en abundancia, entonces la escasez viene como consecuencia también para los hijos de Dios. Cuando por orden de Jehová, Elías da la orden, empieza la sequía dentro del pueblo de Israel. Pero cuando hay escasez no es solamente para algunos, hay escasez para todos, y es ahí cuando Dios cumple su promesa. No he visto justo desamparado, dice la palabra, ni su simiente mendigar pan. Elías era un siervo de Dios que quedaba dentro de aquellos que no habían doblado sus rodillas a Baales.
y para aquellos que no doblen su rodilla a los baales, para aquellos que no se vayan tras los placeres mundanos, para aquellos que no se aparten de Jehová, siempre habrá provisión del cielo para Jehová, aun cuando Dios, al igual que a Elías, tenga que mandar a los cuervos para que lo alimenten, aun cuando tenga que mandar allí en la ciudad donde haya alguien viuda y dentro de lo poco que tenga provea alimento para ellos. Porque también para los hijos de Dios hay momentos de prueba donde los arroyos se nos secan. Porque también para los hijos de Dios hay muchos momentos de prueba donde el agua no hay abundancia, donde por causa de la sequía muchas veces nos vemos con estrechez, con escasez. Hermano querido, para los hijos de Dios no es que no vayamos a pasar por COVID-19. Para los hijos de Dios no es que no haya momento cuando tengamos que atravesar algunas enfermedades. La habrán, pero en medio del COVID-19 Dios estará con su pueblo. Porque en medio de las enfermedades Dios ha prometido que estará con nosotros. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 46 que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio cuando estemos pasando por tribulaciones. No ha dicho que no vamos a pasar por tribulaciones, pero sí ha dicho que en medio de la tribulación estaría con nosotros. Mandó allí a una viuda, dice la palabra del Señor, para que sustentara a Elías. Y a través de otros los milagros que pudo hacer Elías en el nombre de Jehová, fue permitir de que a pesar de la escasez que también estaba azotando allí al lugar donde se encontraba la viuda, Jehová proveyera para ellos, porque para los que son fieles, para los que obedecen a Jehová primero, para los que tienen a Dios primeramente, entonces Dios se encarga de hacer provisiones para dar a ellos. Esta viuda no temió, aunque en principio quiso dejar entrever de que lo que había en la casa era un puñado de harina y un poquito de aceite para ella echarse a morir. Elías le dijo: haga para mí primero, porque Jehová está primero, porque sus profetas están primero, porque su palabra está primero. Lo primero que debemos de sacar es lo que pertenece a Jehová, porque primero debemos de obedecer a Jehová, porque cuando obedecemos a Dios primeramente, entonces Dios se encarga de proveer para vosotros de segunda. Pero Dios siempre estará primero. Y cuando ella fue a buscarle, él le dijo que le preparara una torta con su mano y se la trajera. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 13, porque no es prácticamente donde quiero enfocarme, pero en el versículo 13 del capítulo 17 del libro de Primera de Reyes, Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como se te ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermano, este mundo está en crisis, pero para los hijos de Dios no habrán crisis. Este mundo está en pestilencia, pero a pesar de la pestilencia, Dios estará con sus hijos, Dios estará con su pueblo. Por lo tanto, no hay que temer. Ayer todo lo que se comentaba era que en este día de hoy iba a haber una gran tormenta en Massachusetts y en otros demás estados que nos rodean. Mas, sin embargo, me tocó decirle a alguien, y no se lo dije por decírselo, se lo dije por convicción de corazón, porque yo sé que servimos a un Dios todopoderoso. Y yo le decía, aunque se anuncie por la prensa que va a haber grande tormenta, no se sabe de qué magnitud, nosotros debemos de seguir confiando en el Dios de los cielos, porque la última palabra la tiene Jehová. Y no sabemos hasta cuándo crecerán las pulgadas de nieve en este día.
si habrán 10, si habrán 15, si habrá 19, si habrá 1 metro o si habrán 2. Una cosa sí yo sé, hermano, que para los que confían en Jehová, no importa la cantidad de nieve o tormenta que venga, Dios siempre estará presente para resolver la situación y los problemas de sus hijos. Pero necesitamos hacer lo que le dijo Elías al pueblo. Volviendo otra vez a lo que es el capítulo 18 de Primera de Reyes, en los versículos 18 en adelante, él le respondió cuando acá le dijo que si era él el que estaba perturbando a Israel, porque no se atrevía a decirlo, que él era el que había provocado de que Israel se había vuelto a los Baales, de que él había sido que había edificado un templo a los Baal, que él había sido que había hecho sacrificio a los Baales, que él había sido que se había postrado ante los Baales. En el versículo 18 él respondió: yo no he perturbado a Israel, le dijo Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hermano, muchas veces nosotros perturbamos los caminos de Dios cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, cuando hacemos cosas que deshonran a Dios, cuando nos vamos tras los placeres mundanos, cuando las cosas del mundo son las que nos tienen atado, cuando hay cosas que nos provocan hacer lo que Dios no nos ha pedido, cuando violamos los mandamientos de Dios, cuando rompemos el pacto que hacemos con Dios, cuando invalidamos su ley, entonces perturbamos al pueblo de Dios. Envía pues, le dijo, ahora y conságrame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Hermano, el diablo en los últimos años se ha encargado de presentarse y muchas veces está comiendo en la mesa de los hijos de Dios. Muchas veces estamos ofreciendo sacrificios a Baales. Baal hoy en día representa a Satanás. Baal hoy en día representa al mundo. Y muchas veces le estamos ofreciendo sacrificio en vez de hacerle sacrificio a Dios. Estamos haciéndole sacrificio a Satanás, estamos haciendo sacrificio al mundo, nos estamos yendo tras los placeres mundanales, y cuando nos vamos tras los placeres mundanales, entonces estamos haciendo también sacrificio a los Baales. Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtelo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, de dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio del fuego, ese será el Dios verdadero. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien ha dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois lo más, e invocar el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Baal, respóndenos. Pero no había allí voz, ni quien respondiera. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillo y con lanceta, conforme a la costumbre, hasta correr la sangre sobre ellos.
Pasó el mediodía y siguieron gritando frenéticamente hasta la hora al ofrecerle sacrificio, pero no hubo allí ningún que respondiese ni escuchase. Hermano, cuando servimos a los Baales, por mucho que usted clame, por mucho que usted busque, por mucho que usted grite, por mucho que usted se afane en esta vida, buscando los placeres de este mundo, no lo va a encontrar. No va a encontrar respuesta para ser feliz. No va a encontrar respuesta para resolver su problema, porque los problemas solamente se resuelven cuando los ponemos en la mano del Dios vivo. Los Baales, el mundo, el diablo, no responde, hermano. No responde a nuestras necesidades. No responde cuando estamos en momentos de crisis, porque el mundo no tiene poder para resolver nuestras necesidades. Nuestras necesidades solamente se resuelven en las manos de Jehová. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Hermano querido, Dios está haciendo una invitación hoy a su pueblo. En esta mañana Dios está haciendo una invitación a la Iglesia Nuevo Amanecer y a los demás amigos y hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales de Facebook y Zoom o cualquiera otra de las plataformas que se esté escuchando este mensaje. El llamado de Dios a cada uno de los hijos de Él en esta mañana es: acercaos a mí. Acérquense a Jehová, acérquense a Dios, acérquense a aquel que creó los cielos y la tierra. Acercaos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me acercaré a vosotros. ¿Quiere que Jehová esté cerca de ti? ¿Quiere que Jehová esté cerca de tu trabajo? ¿Quiere que Jehová esté cerca de tu finanza? ¿Quiere que Jehová esté cerca de tu familia? Acércate a Jehová en esta mañana. Acércate a Dios en esta mañana y Él se acercará a vosotros. Entonces Elías le dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Qué fue lo primero que hizo Elías? Arregló el altar que estaba arruinado. Hermanos, no podremos tener comunión con Dios. No podremos acercarnos a Jehová. No podemos estar en la presencia de Dios si primero, después de acercarnos a Él, no arreglamos nuestro altar. Necesitamos arreglar el altar. Necesitamos poner nuestro altar en orden. ¿Cuál es tu altar? El altar donde Jehová quiere habitar, el altar donde Jehová quiere vivir, es tu propio corazón, tu propia mente, tu propia vida. Pero con una mente promiscua, con una mente depravada, con actitudes negativas, Dios no podrá obrar. Primero necesitamos arreglar nuestra vida para que Dios pueda entonces bendecirnos. Porque ¿cómo puede bendecir Dios una vida en desorden? El pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios. El pueblo había abandonado los principios que Dios había establecido. Había un mandamiento que decía: no adorar dioses ajenos delante de mí. Pero el pueblo se había ido tras los Baales, y no solamente había ido a mirar a los Baales, sino que se había postrado delante de ellos. Quienes le oficiaban la ceremonia no eran los profetas de Dios, eran los propios profetas de Baales. El pueblo se había apartado, había arruinado su vida. Ya no guardaban los mandamientos de Dios como antes. Hermano, el pueblo de Dios hoy en día está pasando lo mismo. Nos hemos apartado de Dios. Nos hemos olvidado de sus mandamientos. Nos hemos olvidado de su principio. Nos hemos apartado de la buena costumbre que nos han enseñado desde que conocimos este evangelio. No es nada para nosotros hoy en día el irrespeto al día del Señor.
Ya los cultos no tienen sentido como antes. No hay una preparación como antes lo hacíamos, de adoración, de planificación, de ayuno. Necesitamos arreglar nuestro altar, hermano. Necesitamos arreglar el altar donde Dios ha de ofrecer su sacrificio. Jesús fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario y por lo tanto necesitamos acercarnos a Jesús. Pero también necesitamos arreglar el altar de la iglesia. Lo primero que Dios quiere es que arreglemos nuestro propio altar, nuestra vida. Como dijo también Josué, escogeos pues a quien servir, si a los dioses aborreo, a quien sirvieron vuestro padre. Pero él decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que eso sea lo que esté pasando por tu mente en esta mañana. Que tú y yo estemos listos para acercarnos a Jehová. Pero que mientras nos acercamos a Jehová, estemos dispuestos a arreglar nuestra vida, a volver a ser hombres y mujeres de principios, que amemos y respetemos la ley de Jehová. Que no tomemos el nombre de Dios en vano. Que no adoremos otra cosa que no sea el Dios de los cielos. Que no acordemos que no debemos estar codiciando cosas que no nos conciernen. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel se había ido tras los Baales y habían abandonado no solamente a Dios, porque cuando abandonamos a Dios, por ende abandonamos sus principios, porque los principios, porque la ley de Dios es el trasunto, es el carácter de Jehová. Y cuando nos apartamos de ello, entonces nos vamos lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, estamos cerquita de otra vez del mundo, hermano, que es el Baal de la actualidad de hoy en día. Estamos cerca de Satanás, quien es el padre de los Baales. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo allí ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. La pregunta es en esta mañana, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje en esta mañana quisieran acercarse a Jehová? Yo quiero acercarme a Jehová. Y escríbalo o quítele el mute por un segundo y dígalo allí a viva voz. Yo quiero acercarme a Jehová. Levante su mano si puede escribirlo allí en el chat y dígale con la manita levantada, yo quiero acercarme a Jehová. Gloria al Señor. Porque yo también quiero acercarme a Jehová. Pero para poder estar cerca de Jehová, yo necesito arreglar mi altar. Y hay muchas cosas en mi vida que necesitan ser arregladas. Pero sé que también hay muchas cosas en la vida de cada uno de ustedes que necesitan ser arregladas para que Jehová pueda consumir el sacrificio. Para que Jehová pueda consumar el sacrificio, necesitamos vaciarnos de los placeres mundanos. Para que Jehová pueda auspiciar el sacrificio, para que Jehová pueda aceptar el sacrificio, necesitamos apartarnos del orgullo de este mundo, de las vanidades de este mundo, de los placeres de este mundo. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel
será mi nombre. Alabado sea el nombre de Jehová. Edificó con piedra un altar en el nombre de Jehová. Y yo quisiera detenerme aquí, hermano, porque no es en el nombre de la iglesia adventista que hay que levantar el altar. No es en el nombre mío que yo debo levantar el altar. No es en el nombre de los dirigentes que yo debo levantar mi altar. Mi altar debe ser levantado en el nombre de Cristo, en el nombre de Jehová. Porque cuando mi altar es levantado en el nombre de Jehová, entonces Jehová consume el altar. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerlo una tercera vez. Y lo hicieron una tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hermano, yo espero el momento cuando haya agallas, que los verdaderos Elías modernos de hoy en día tengamos suficiente poder en el nombre de Jehová para hacer cosas que en el nombre de Jehová sea glorificado, para hacer cosas poderosas que podamos decirle en el nombre de Jehová, que sea extirpado este cáncer de la vida de esta persona, que en el nombre de Jehová podamos decirle a los que están en la cama: levántate en el nombre de Cristo. Pero para eso necesitamos ser hombres y mujeres consagrados a Jehová con el espíritu de Elías. Porque cuando tenemos el espíritu de Elías, podremos decir en el nombre de Jehová: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelve el corazón de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. No importa cuán lejos te encuentres, no importa cuán lejos te hayas ido, en Jehová, en Jesús hay poder para volver ese corazón destruido, roto, pecaminoso, ese corazón dañino, perverso. Dios puede tornarlo nuevamente en un corazón de carne, donde pueda otra vez invocar el nombre de Dios nuevamente. Así que, hermano querido, si siente que tu vida no vale nada, si siente que tu corazón se ha ido tan lejos de Dios, quiero decirte en esta mañana: hay poder en Jehová. Hay poder en Jesús en transformar nuevamente tu vida para la gloria y la honra de Dios. Si te ha ido tras los placeres mundanos, si siente que está tan metido en el mundo y en sus modas, en sus placeres y en todo lo que ofrece, yo te invito en esta mañana: vuelve a los brazos de Jehová, que Él puede cambiar tu ser, tu vida. Si siente que tu fe flaquea, como si ya no hubiera fuerza para seguir hacia adelante, si siente como si ya el mundo te arrastrara tanto, como si ya estuviera dentro del mundo, no te preocupes. El pueblo de Israel estaba dentro de Baal
en Baal, en sus templos, adorándole. Mas, sin embargo, se acercaron a Jehová. Jehová se acercó a ellos. Edificaron nuevamente su altar, levantaron nuevamente sus vidas y Dios lo trajo de vuelta nuevamente a sus brazos de amor y sus vidas cambiaron para la gloria y la honra del Señor. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Y alabado sea el nombre de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor: cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Oh, hermano, cuando clamamos a Cristo, cuando clamamos al Señor, cuando pedimos a Dios que nos responda, cuando estamos listos espiritualmente, cuando estamos consagrados a Jehová, Jehová responde. Caerá fuego del cielo, caerá el Espíritu de Dios sobre nosotros y consumirá nuestras vidas, nuestra pecaminosidad, nuestra manera perversa de pensar, nuestra actitud incorrecta, el orgullo quedará quemado, la avaricia quedará quemado, todo se quemará, todo lo que no es verdadero, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no glorifica a Jehová será quemado en el nombre de Cristo y el nombre de Dios será glorificado. El texto dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Gloria al Señor. Consumió la leña. Yo no había visto fuego que comieran piedra, pero el fuego de Jehová hasta las piedras se queman. Consumió las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Ah, hermano querido, ante tan magnitud de poder de Jehová, a mí no me toca más que decir, al ver la gloria de Cristo reflejada en su palabra: Jehová es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y alabado sea su nombre para siempre. Entonces Elías le dijo: preparad a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Gizón y allí lo degolló. Ah, hermano querido, yo quiero invitarte en esta mañana a que todos esos profetas falsos, todas esas creencias falsas, todas esas actitudes falsas, todo ese mal orgullo, toda esa avaricia, la tomemos en esta mañana presa y vayamos a la presencia de Jehová y la degollemos allí. Yo creo que es tiempo de degollar al orgullo. Yo creo que es tiempo de degollar la vanidad. Yo creo que es tiempo de destruir la avaricia. Yo creo que es tiempo de destruir los placeres mundanos, la falsa adoración. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo estaremos entre dos aguas? ¿Hasta cuándo seremos adventistas o no adventistas? ¿Hasta cuándo seremos cristianos o no cristianos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir respetando y respetando los mandamientos de Jehová? ¿Hasta cuándo vamos a estar entre Dios y entre Baal? Yo creo que ha llegado el momento de decidirse y yo te recomiendo en esta mañana que te decida por Cristo. Que pongamos en la mano del Señor en esta mañana todas las cosas que nos impiden ver su rostro, ver su presencia
ver su manifestación gloriosa. Todo aquello que nos impide o que permite que nuestros nombres quizá todavía no hayan estado inscritos en el libro de la vida. Todos aquellos que nos impida cuando Jesús se manifieste poder decir con los brazos abiertos: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ojalá, familia, ojalá, hermano, que tu altar, que mi altar, comencemos a hacer arreglo en esta mañana para que permitamos que Dios, cuando se manifieste, pueda consumir todo lo que no nos haces aptos para entrar al reino de los cielos. Dios te bendiga, familia. Dios te guarde. Y que el poder de Elías esté en ti. Y que la voluntad del pueblo que dijo sí al cambio sea tu voluntad en esta mañana, bajo la dirección y la presencia del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios te acompañe hoy, mañana y siempre.